El año era 1533, y la ciudad de Marsella respiraba un aire denso, cargado de sal y de ambición. Por el puerto llegaban embarcaciones repletas de sedas, especias y secretos traídos desde el Mediterráneo. Pero ninguna carga era tan valiosa como la que transportaba aquella galera florentina, que se aproximaba lentamente al muelle bajo el sol de octubre. A bordo viajaba una joven de 14 años, de ojos oscuros y expresión absolutamente serena, que observaba el horizonte francés como si ya supiera que aquel país nunca volvería a ser el mismo tras su llegada. Llevaba en los baúles vestidos bordados en oro, joyas heredadas de los Médici y algo que ningún inventario podría registrar jamás, una inteligencia fría y calculada, una voluntad de hierro forjada en la más brutal de las escuelas, la de haber sobrevivido completamente sola desde la infancia en un mundo dominado por hombres que nunca la tomaron en serio. Ese sería su mayor error. Catalina de Medici había nacido el 13 de abril de 1519 en Florencia. Su padre era Lorenzo de Medici, duque de Urbino, nieto del legendario Lorenzo el Magnífico. Su madre, Madeleine de la Tour d'Auvergne, era una noble francesa de sangre real. Los dos murieron en el espacio de pocos días, cuando Catalina aún no había cumplido un mes de vida. La niña quedó completamente sola, convertida en el símbolo viviente de una herencia enorme y de un apellido que era tanto gloria como peligro. Los Medici eran banqueros, mecenas del arte y patrocinadores del Renacimiento, pero también eran profundamente odiados por los enemigos políticos que pululaban en cada rincón de Italia. Catalina heredó todo eso sin pedirlo, a la fortuna, la influencia, el apellido glorioso y la interminable lista de enemigos que venían inevitablemente con él. Tenía 30 días de vida cuando quedó completamente sola en el mundo. Durante años fue trasladada de convento en convento, tratada con una mezcla incómoda de respeto y frialdad calculada. Era valiosa como rehén político, no como persona. Cuando Florencia se rebeló contra los Medici en 1527, la niña de 8 años quedó atrapada en medio de la guerra civil florentina. Los rebeldes la tomaron como prisionera y llegaron a discutir públicamente si debían utilizarla como escudo humano en los muros de la ciudad o enviarla a un burdel para deshonrar definitivamente el apellido Medici ante toda Italia. Catalina escuchó esas conversaciones a través de las paredes de piedra del convento. No lloró, no suplicó, permaneció quieta, observando a los hombres que decidían su destino con la misma atención fría con la que un halcón estudia el campo antes de lanzarse. Tenía 8 años, y ya entendía que el miedo era un lujo que ella no podía permitirse. El Papa Clemente VII, que era él mismo un Medici, negoció su matrimonio con el príncipe Enrique de Francia, segundo hijo del rey Francisco, y la unión fue celebrada en Marsella el 28 de octubre de 1533, con una pompa que deslumbró a toda la corte francesa. Sin embargo, detrás de los trajes de gala y de las danzas, existía una realidad que todos en la corte conocían. Catalina era hija de mercaderes. La llamaban, con desprecio apenas disimulado, la mercachifle italiana. Los cortesanos sonreían ante ella con los dientes apretados. Las damas de honor susurraban cuando ella pasaba. Catalina registraba cada gesto, cada susurro y cada insulto velado con una memoria prodigiosa, sin devolver jamás ni una sola mirada de rencor. Ninguna humillación fue tan profunda, tan cotidiana y tan deliberada como la que vino de manos de Diane de Poitiers. Diane era una viuda 20 años, mayor que el príncipe Enrique, de una belleza que desafiaba la lógica del tiempo y de una inteligencia política que superaba a la de muchos hombres en la corte. Enrique estaba enamorado de ella desde adolescente, y ese amor no menguó ni un ápice después del matrimonio. Mientras Catalina dormía sola en sus aposentos, Enrique pasaba las noches con Diane. Diane recibía joyas, propiedades y títulos reales. Se instaló en la corte como si fuera ella la verdadera reina, tomando decisiones, recibiendo embajadores y supervisando incluso las cartas que Catalina intentaba enviarle a su propio marido. Catalina observaba todo aquello desde su lugar asignado y esperaba con una paciencia que nadie a su alrededor era capaz de comprender. Durante 10 años, Catalina esperó sin hijos, sin influencia real, sin afecto de su marido y sin el respeto de la corte. Francisco
y llegó a contemplar abiertamente la posibilidad de anular el matrimonio y devolver a Catalina a Italia. Esa amenaza planeó sobre su cabeza durante años, pero Catalina no se rindió. Se sometió a tratamientos médicos que rozaban lo experimental. Consultó a astrólogos y adivinos. Bebió pociones con igual determinación. Y mientras esperaba el hijo que no llegaba, aprendía quién era quién en la corte, qué secretos guardaba cada noble y cómo funcionaba el poder real en Francia. Acumulaba conocimiento como otros acumulan riqueza. En 1544, después de más de una década de angustia contenida, Catalina dio a luz a su primer hijo, Francisco, el futuro rey. Después vinieron más, en total 10 hijos en 12 años, 3 de los cuales llegarían a ser reyes de Francia y uno reina consorte de España. La maternidad no le devolvió el amor de su marido, pero sí le garantizó algo infinitamente más valioso en aquella corte cruel: la permanencia. Nadie podía ignorar ya a la madre de los príncipes de Francia. Su posición había quedado sellada con cada nacimiento, con cada heredero, que era un clavo más en la estructura de su propia supervivencia. Sonreía ante las felicitaciones, agradecía con gestos elegantes, y seguía observando a Diane con aquellos ojos que no olvidaban nada. En 1547, Francisco murió, y Enrique se convirtió en Enrique II, rey de Francia. Catalina pasó a ser reina de derecho pleno. Sin embargo, en la práctica, nada cambió de manera sustancial. Diane de Poitiers continuó siendo la fuerza real detrás del trono, negociando alianzas matrimoniales, influyendo en los nombramientos militares y en las decisiones de política exterior. Catalina cumplía su papel con una perfección impecable mientras construía en silencio, algo que ninguno de los que la rodeaban podía todavía ver ni imaginar. El 10 de julio de 1559, durante un torneo de justas celebrado para conmemorar la paz de Cateau-Cambrésis, la historia de Francia cambió en cuestión de segundos. El rey Enrique II se enfrentaba al capitán de su guardia escocesa, Gabriel du Montgomery. La lanza del capitán golpeó el yelmo del rey, lo atravesó y le introdujo fragmentos de madera y metal en el ojo y en el cerebro. Los médicos más reputados de Europa fueron convocados de urgencia, entre ellos Andrés Vesalio, el padre de la anatomía moderna. Nada funcionó. El rey agonizó durante 10 días. Catalina no se separó de su lecho ni un solo momento. Lo observó morir lentamente. Y cuando llegó el final, se levantó, se vistió de negro y entró en la habitación donde Diane de Poitiers esperaba noticias. Lo que ocurrió entre las dos mujeres no fue registrado por ningún cronista oficial, pero el resultado habló por sí solo. Diane fue expulsada de la corte en cuestión de días. Le fueron confiscadas las joyas del rey y también el castillo de Chenonceau, que Catalina reclamó para sí con una calma que sus contemporáneos describieron como verdaderamente inquietante. Francisco II, el hijo mayor, tenía 15 años cuando heredó la corona. Era débil y completamente dependiente de su madre para cada decisión. Catalina se convirtió en la regente de facto del reino más poderoso de Europa Occidental. Después de 26 años de humillaciones y de silencio, el poder había llegado finalmente a sus manos. Francisco II murió en diciembre de 1560, apenas 17 meses después de haber heredado la corona. El siguiente en la línea sucesoria era Carlos, que en ese momento tenía 10 años. El Consejo Real se reunió dando por sentado que la reina madre sería apartada y que los grandes nobles de Francia tomarían el control. Estaban equivocados. Catalina se presentó ante el Consejo con una serenidad absoluta y una claridad de argumentos que dejó a todos sin respuesta posible. La regencia era suya y no estaba dispuesta a negociarla. El reino que heredaba era un polvorín a punto de estallar. La reforma protestante había sacudido los cimientos religiosos del continente y en Francia, los hugonotes. Los protestantes calvinistas habían ganado una presencia que el poder católico consideraba una amenaza existencial. Los predicadores de ambos bandos llenaban las plazas con sermones que empujaban a la gente hacia la violencia. Catalina no era una fanática religiosa. Para ella, la paz religiosa no era una cuestión de fe, sino de supervivencia del Estado. Convocó el coloquio de Poissy en 1561, reuniendo a teólogos de ambos bandos. En la misma sala, fue un fracaso. Firmó el edicto de enero de 1562, concediendo derechos de culto a los hugonotes.
Fue recibido con hostilidad en ambos lados. Viajó personalmente por las provincias de Francia durante 18 meses, entre 1564 y 1566, negociando cara a cara con nobles, magistrados y líderes religiosos en decenas de ciudades distintas. Era una mujer de más de 40 años recorriendo caminos llenos de barro a caballo, durmiendo en posadas y sonriendo ante personas que la odiaban. Seguía siendo la mercachifle italiana, pero ahora era la mercachifle italiana que gobernaba Francia. Entre los líderes hugonotes destacaba Gaspard de Coligny, almirante de Francia, y el hombre más respetado entre los protestantes del reino. Coligny había ganado una influencia enorme sobre el joven Carlos IX y empujaba al rey hacia una guerra abierta contra España en los Países Bajos. Una aventura que Catalina consideraba una catástrofe capaz de destruir lo poco que quedaba de la estabilidad francesa. Catalina intentó compartir la influencia sobre el rey. Intentó negociar con Coligny directamente. Ninguna de esas opciones funcionó. Y entonces tomó una decisión que cambiaría para siempre la forma en que la historia la recordaría. En agosto de 1572, París estaba llena de hugonotes llegados de toda Francia para celebrar la boda de Margarita de Valois, hija de Catalina, con el rey protestante Enrique de Navarra. Era una unión diseñada por la propia Catalina para sellar la paz mediante el matrimonio. Miles de nobles y ciudadanos protestantes se alojaban en la capital cuando el 22 de agosto alguien intentó asesinar a Coligny. El disparo de arcabuz le arrancó 2 dedos de la mano derecha y le desgarró el antebrazo izquierdo. No few mortal. Las investigaciones apuntaron directamente a la familia Guisa, pero también apuntaban, con una ambigüedad que todavía hoy debate la historia, hacia alguien mucho más cercano al trono. La ciudad entera contuvo la respiración durante 48 horas. En la noche del 23 al 24 de agosto de 1572, la noche de San Bartolomé, las campanas de la iglesia de Saint-Germain-Lax comenzaron a sonar en París a una hora en que ningún oficio religioso estaba programado. Era una señal. Los soldados de la Guardia Real salieron a las calles con listas de nombres en las manos. La matanza que siguió duró varios días y se extendió desde París hasta las provincias. Los historiadores modernos calculan que entre 3.000 y 30.000 hugonotes fueron asesinados en toda Francia durante aquella semana. Las calles de París amanecieron cubiertas de cadáveres. El río Sena arrastró cuerpos durante días. Coligny fue asesinado en su cama y su cuerpo fue arrojado por la ventana al empedrado de la calle. Europa entera quedó paralizada por el horror de lo ocurrido. ¿Cuánto sabía Catalina? ¿Cuánto ordenó? Esa es la pregunta que ha dividido a los historiadores durante más de 4 siglos, sin respuesta unánime ni definitiva. Los documentos confirman que participó en la reunión del Consejo Real, celebrada la noche anterior a la masacre, donde se tomó la decisión de eliminar a los líderes hugonotes más influyentes. Lo que no está claro es si lo que aprobó era un asesinato selectivo de una docena de líderes, o si tenía pleno conocimiento de que se desencadenaría una masacre popular incontrolable. Sus defensores argumentan que la situación se le fue de las manos. Sus detractores sostienen que el plan fue suyo desde el principio. La verdad histórica permanece enterrada en algún punto incómodo entre esas dos versiones absolutamente opuestas. La noche de San Bartolomé destruyó para siempre la imagen que Catalina había construido como mediadora entre los dos bandos religiosos. En las cortes protestantes de Europa, su nombre se convirtió en sinónimo de traición y crueldad calculada. Isabel I de Inglaterra recibió a los embajadores franceses vestida de luto como señal de condena. Los panfletos que circularon por toda Europa la retrataban como una bruja italiana, como una envenenadora sin escrúpulos. El mito negro de Catalina de Médici nació en esas páginas, alimentado por el horror genuino de lo ocurrido y por la propaganda de sus enemigos, que encontraron en aquellos días sangrientos el material perfecto para construir una leyenda imposible de desmantelar. Carlos IX murió en 1574 con 23 años, consumido por una tuberculosis que lo había debilitado desde la infancia. Los testigos escribieron que el rey murió llorando en brazos de Catalina. El Tasa, hija de Enrique III, heredó la corona. Era inteligente, culto, y por primera vez desde la muerte de su marido, Catalina gobernaba junto a alguien capaz de devolverle argumentos con igual solidez. Pero la convivencia entre ambos fue productiva y tensa a partes iguales,
como casi todo en la vida de aquella mujer. La figura que comenzaba a inquietar profundamente a Catalina era Enrique de Guisa, jefe de la poderosa familia católica, que había acumulado una influencia popular en París que superaba con creces la del propio rey. Joven y carismático, cuando paseaba por las calles de París, la gente se arrodillaba ante él como si fuera un monarca ungido. La Liga Católica, que lideraba, fundada en 1576 y financiada en parte por el oro de Felipe II de España, controlaba ciudades enteras y publicaba panfletos que atacaban a Enrique III con un desprecio que rozaba la traición abierta. Los Guisa querían el trono. No lo decían en voz alta todavía, pero sus movimientos apuntaban hacia ese objetivo con una claridad que Catalina leía sin dificultad. En mayo de 1588, París estalló en el Día de las Barricadas. La ciudad entera se levantó contra Enrique III, que había intentado rodear la capital con tropas reales. El pueblo construyó barricadas en las calles en cuestión de horas. Los soldados reales quedaron atrapados. Enrique III tuvo que huir de su propia capital en la humillación más absoluta que un monarca francés había sufrido en siglos. Catalina, con casi 70 años y un cuerpo que ya apenas respondía, se quedó en París, encaminó hasta la sede de la Liga y se sentó a negociar con Guisa, cara a cara, como había hecho con decenas de enemigos a lo largo de su vida. Consiguió un acuerdo provisional, que era un parche sobre una herida demasiado profunda para cerrarse con palabras. En diciembre de 1588, Enrique III ordenó el asesinato de Enrique de Guisa dentro del propio castillo de Blois, sin consultar a su madre, como si su opinión ya no fuera necesaria para gobernar el reino que ella había sostenido durante 3 décadas. El cadáver del líder de la Liga fue encontrado cosido a cuchilladas en un corredor del Palacio Real. Cuando Catalina recibió la noticia, según los testimonios de quienes estaban presentes, simplemente cerró los ojos durante un momento y luego dijo en voz baja que el rey acababa de cortar los hilos de su propio manto y que ahora tendría que ver cómo recosía los pedazos él solo. El asesinato de Guisa no destruyó a la Liga Católica, la potenció, convirtió al líder muerto en mártir y encendió una furia popular que la negociación ya no podía contener. El Papa excomulgó a Enrique III y Catalina, que había pasado la vida entera cosiendo el tejido político de un reino que se empeñaba en desgarrarse. Se quedó por primera vez sin hilo y sin aguja. Catalina de Médici murió el 5 de enero de 1589 en el castillo de Blois. Apenas 15 días después del asesinato de Guisa, tenía 69 años. Los médicos atribuyeron la muerte a una pleuritis, una inflamación grave de los pulmones. Pero quienes la conocían desde hacía décadas sabían que el cuerpo de Catalina había aguantado enfermedades peores cuando había algo que defender. La muerte llegó cuando el horizonte político se había cerrado de una manera que por primera vez en su vida parecía irreversible. En sus últimas horas de delirio hablaba en italiano, su lengua materna, la que había aprendido de niña en Florencia antes de que el mundo decidiera arrancarla de allí. Hablaba de jardines y de columnas de mármol, de agua que corría entre piedras, y en los momentos en que recuperaba la conciencia, sus ojos buscaban con una claridad sorprendente las caras de las personas presentes en la habitación, como si quisiera asegurarse de que cada una de ellas estaba exactamente donde debía estar. Hasta en sus últimas horas, Catalina de Médici controlaba la sala. Enrique III sobreviviría a su madre apenas 7 meses. En agosto de 1589, fue apuñalado por un monje dominico llamado Jacques Clement. El último Valois murió sin descendencia, y la línea dinástica que Catalina había consagrado su existencia entera a preservar, se extinguió con él. El trono pasó a Enrique de Navarra, que se convertiría en Enrique IV, tras abjurar del protestantismo en una de las conversiones más pragmáticas de la historia europea. Catalina había considerado siempre ese desenlace como el peor de los escenarios posible. La ironía de la historia quiso que fuera exactamente ese escenario el que terminara poniendo fin a las guerras de religión que ella había intentado apagar durante décadas. Enrique IV firmó el Edicto de Nantes en 1598, garantizando la libertad religiosa en Francia. Catalina había muerto 9 años antes, sin ver el final de la guerra que había definido su reinado. Su cuerpo fue enterrado de manera provisional en la iglesia de Saint-Sauveur du Blois, sin la ceremonia que su rango exigía,
porque la Liga Católica impedía el acceso a París en solo décadas más tarde. Cuando las guerras terminaron, sus restos fueron trasladados finalmente a Sendines, incluso muerta. Tuvo que esperar. Catalina fue además una mecenas extraordinaria de las artes que transformó profundamente la vida cotidiana de la corte francesa. Había crecido en la Florencia del Renacimiento, respirando desde niña un aire saturado de belleza y de ideas. Introdujo la cocina italiana en los banquetes reales, transformando para siempre los hábitos gastronómicos de la nobleza. Trajo el uso del tenedor, nuevas técnicas de pastelería y especias que los cocineros franceses adoptaron con un entusiasmo que con el tiempo definiría la gastronomía de todo un país. El castillo de Chenonceau, recuperado de las manos de Diane de Poitiers, fue ampliado y embellecido con un gusto que hoy lo convierte en uno de los más visitados de Francia. Y fue ella quien introdujo en la corte los primeros ballets de cámara. La primera representación documentada de un ballet en la historia occidental tuvo lugar en la corte de Catalina de Médici en 1581. También construyó durante décadas una red de informantes que los historiadores han llamado el Escuadrón Volante, damas de honor cuidadosamente seleccionadas y posicionadas en los lugares estratégicos de la corte y de las cortes extranjeras, cuya función era obtener información a través de conversaciones y de la observación directa. Se conservan más de 14.000 cartas escritas o dictadas por ella a lo largo de su vida, dirigidas a reyes, papas, nobles, diplomáticos y a sus propios hijos. Esas cartas son el retrato más honesto que existe de quien fue realmente Catalina de Médici. La reputación de Catalina fue destruida metódicamente después de su muerte por una combinación de propaganda religiosa, literatura popular y simplificación histórica. Los escritores protestantes la convirtieron en símbolo de la crueldad católica. Alejandro Dumas la retrató en sus novelas como una villana de sofisticación casi sobrenatural. El resultado fue que durante generaciones enteras, el nombre de Catalina de Médici evocó automáticamente veneno, manipulación y sangre, sin que nadie se detuviera a preguntarse qué habría hecho cualquier otro gobernante en su lugar con los mismos recursos y los mismos enemigos. Ningún historiador serio la absuelve completamente de los eventos de agosto de 1572. Pero todos coinciden en señalar que reducir a Catalina de Médici a ese único episodio equivale a reducir a Churchill a la decisión de bombardear Dresde. Los grandes gobernantes de la historia son siempre personas que tomaron decisiones terribles en circunstancias terribles, y juzgarlos exclusivamente por esas decisiones sin considerar el contexto completo es un ejercicio de comodidad moral que dice más sobre el juzgador que sobre el juzgador. Hay algo profundamente moderno en su figura, en la de una persona altamente competente que opera en un sistema diseñado para excluirla, que trabaja el doble que cualquiera de sus contemporáneos para obtener la mitad del reconocimiento y que es juzgada con una dureza que ninguno de los hombres que tomaron decisiones igualmente violentas tuvo que soportar. Los jardines del castillo de Chenonceau todavía existen hoy tal como Catalina los diseñó en el siglo XVI, formales y geométricos, con una precisión que refleja la misma mente que organizaba las intrigas de la corte. El castillo se extiende sobre el río Cher, con una elegancia que parece desafiar la gravedad. El ala más espectacular del edificio fue construida por orden de Catalina después de arrebatarle el castillo a Diane de Poitiers, con aquella calma que sus contemporáneos describían como más aterradora que cualquier explosión de ira. El castillo más bello del Loira lleva la firma arquitectónica de una mujer que fue despreciada, humillada y reducida, durante décadas, a la invisibilidad deliberada, y la firma de la mujer que la humilló desapareció del edificio como si nunca hubiera existido. La piedra recuerda mejor que los hombres quién ganó al final. Y así termina la historia de Catalina de Médici, la niña florentina que sobrevivió a una guerra civil siendo rehén, que cruzó el Mediterráneo con 14 años para casarse con un hombre que nunca la amó, que esperó 26 años en silencio mientras el mundo la ignoraba, y que cuando el poder llegó finalmente a sus manos, lo sostuvo con una firmeza que ni la vejez, ni las enfermedades, ni las guerras, ni los hijos muertos antes de tiempo pudieron arrancarle del todo. Una mujer que gobernó uno de los reinos más poderosos del mundo en el siglo más violento de la historia europea
moderna, que fue odiada con una intensidad que solo se reserva para quienes realmente importan y que fue olvidada con la misma injusticia sistemática con que la historia olvida a quienes no encajan en las categorías que tiene preparadas. Su tumba está en Saint-Denis, junto a los reyes de Francia, que ella ayudó a coronar y a sostener. Sobre la piedra están grabados su nombre y sus títulos, pero lo que no está grabado, lo que ninguna piedra puede contener, es la imagen de aquellos ojos oscuros y serenos, mirando el horizonte desde la cubierta de una galera florentina en octubre de 1533, listos para todo lo que vendría después. Publicamos un video todos los días, y dale me gusta al video si te gustó esta historia, y déjanos en los comentarios, contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas.